Y hoy he titulado este mensaje, Estoy decepcionado. Diga conmigo, estoy decepcionado. Todas las personas hemos sido decepcionadas y hemos decepcionado a otros. ¿Estamos de acuerdo con eso? Yo creo que es una realidad que hace parte de la vida, de las relaciones interpersonales. Cuando las circunstancias no salen como nosotros planeamos, estas decepciones se dan en nosotros por levantar expectativas incorrectas en el mundo de la idealización. Entonces, cuando yo idealizo una persona y esa persona no es y no termina siendo lo que yo idealicé, entonces me frustro y me decepciono. Entonces escuchamos personas decir: estoy decepcionado del pastor, me decepcionó, estoy decepcionado. Hace poco había unas imágenes en Instagram de el área gubernamental, el área de gobierno, y estaban hablando de las estadísticas en el área de política. Y yo le di me gusta a una de esas publicaciones, por inercia, por convicción o por estar en redes sociales. Y una persona me escribió: hasta hoy estuve en la iglesia El Camino, hashtag la decepción. Porque cuando idealizamos las personas nos podemos frustrar, podemos entrar en una desilusión que también es diferente a una decepción. Pero tenemos decepciones porque pensamos que el pastor debe ser así, debe vestirse así, debe de hablar así, debiera ser así. Tengo expectativas incorrectas y me decepciono de cómo debe ser mi mentor, mi líder, la persona que me está ayudando espiritualmente. Nos decepcionamos por la manera en que se comportan nuestros discípulos. Entonces vamos al campo de la decepción. Nos decepcionamos de cómo deben de ser nuestros amigos porque los idealizamos. Solo existe en nuestra mente, pero en la cotidianidad, en la vida real, eso es totalmente opuesto. Idealizamos las personas de cómo se deben comportar cuando algo bueno nos pasa o cuando algo malo nos ocurre. Y yo pensé que con esta felicidad que yo tenía, todos me iban a felicitar. Y yo pensé que en mi cumpleaños el pastor me iba a llamar y no me llamó. Y yo pensé que en mi cumpleaños mi líder me iba a enviar un regalo. Yo pensé que en mi cumpleaños la gente que me rodea iba a estar más atenta de mí. Estoy decepcionado. Nos decepcionamos del jefe porque lo idealizamos. Nos decepcionamos de cómo debe tratarnos la novia o cómo la novia está esperando que la trate el novio. Está decepcionado. ¿Cómo debe ser mi pareja? Decepción. Hay un video por ahí que ronda las redes sociales que es expectativa versus realidad. Y es que cuando uno se casa, piensa que la esposa va a ser como uno la imaginó y la idealizó. O al contrario también, las mujeres están pensando que se están casando con el príncipe azul, pero la realidad no es así. Vienen las decepciones. Cuando éramos nosotros niños teníamos la expectativa y la ilusión que Papá Noel era realmente un hecho, que no era un invento, que el ratón Pérez sí dejaba monedas debajo de la almohada y que Superman no era un personaje fantástico que existía solo en la mente de un ilustrador. Pero a medida que nos fuimos haciendo más grandes, muchos experimentamos que la desilusión de la realidad y la decepción por parte de quienes nos vendieron la idea. Nos desilusionamos al encontrar que eso que creímos de niños no era verdad. Y nos decepcionamos del papá y de la mamá que nos hizo creer algo que no era correcto. Entonces estos sucesos nos pueden llevar a una vida que yo la llamo vida de hoyo o la vida de caos, de encerramiento emocional, de dureza del corazón, que puede terminar en un colapso en nuestra salud mental, poniéndonos en una inestabilidad espiritual que va a terminar afectando el propósito y nuestra posición en el cosmos, en el universo, o como lo llamamos nosotros los cristianos, en el reino de Dios. Veamos algunos detonantes de las decepciones y que nos lleva a estar expresando esa frasecita constantemente: estoy decepcionado, estoy decepcionada. Yo no me imaginé que él o ella me iba a pagar de esa manera. Así que lo número uno que vamos a ver en la palabra de Dios es que las decepciones llegan a nuestras vidas por confiar ciegamente en los demás como si fueran perfectos
o como si fueran Dios. Entonces allí es donde nos encontramos en ese quiebre, donde se viene a hacer ese clic en nuestro ser interior, porque descubrimos que en quien depositamos toda la confianza es una persona tan llena de errores, de debilidades, como lo es usted o como lo soy yo. ¿Qué dice el profeta Jeremías frente a esto? Mire lo que dice el capítulo 5, versículo 6. Esto dice el Señor. Jeremías capítulo 5, versículo 6. Y creo que el que está en pantalla no es. Dice así: esto dice el Señor: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos. Da duro eso, ¿cierto? Dice: maldito el que pone su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Dice: son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro, vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y asolada. Así que por yo poner mi confianza ciegamente en simples personas, entonces nos vamos a encontrar con algo que se llama la decepción. Y si usted se ha sentido desilusionado y decepcionado de alguien, eso es algo que Dios permite para que nuestra confianza solamente esté puesta ¿en quién? En Dios. Le hago una pregunta: ¿en quién está su confianza hasta el día de hoy? ¿Está su confianza en las palabras del novio, en la afirmación que el novio le da? ¿Está su confianza en las palabras de afirmación que le dan sus amigos? ¿En los elogios que las personas que están a su alrededor le dan? Y eso le da la valía, le da la afirmación. Pero cuando esto no está, ¿qué pasa con nosotros? ¿Será que nuestra confianza viene o de la gente o viene de Dios? El profeta Jeremías dice que los que confían en Dios van a tener un futuro de bendición. Pero los que no confían en Dios, usted puede leer el pasaje bíblico y subrayar lo que dice allí. Los que no confían en Dios, número 1, son como arbustos raquíticos en el desierto. Y número 2, son sin esperanza para el futuro. ¿Ha visto usted un chamizo seco? Entonces la Biblia dice que los que no confían en Dios son como un arbusto ¿qué? Seco, y no tienen esperanza y no tienen futuro, porque uno está esperando todo lo que le promete el uno o le promete el otro, y sacamos a Dios de la ecuación, sacamos a Dios de la dependencia y comenzamos a depender de nosotros mismos. A lo contrario de esto, Jeremías en el capítulo 29, versículo 10 dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¿De quién viene el futuro y la esperanza? Diga conmigo: de Dios. En este tiempo yo respeto la iglesia y yo no digo deben de votar por esta persona, no voten por esta. Cada uno como cristiano hace un criterio de acuerdo a su fe y elige por quién votar. Y de acuerdo a la Constitución Política de Colombia, las personas somos libres para expresar nuestros credos y también nuestras afinidades políticas. Sin embargo, puedo creer que la solución de un país no está en un hombre. Y a veces creemos: este es el Salvador, aquel es el Salvador, y el único Salvador es ¿quién? En nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que el que pone su esperanza en el ser humano, en el hombre, entonces se va a encontrar como un arbusto seco y que no va a tener esperanza y no va a tener futuro. Nosotros los que creemos en Cristo sabemos que nuestra esperanza y nuestra ayuda viene ¿de quién? De Dios. Por más que a usted le prometan el cielo y la tierra, es que yo sí le voy a transformar, es que yo sí lo voy a hacer. En contexto a lo que estoy hablando, está aquí un pastor, porque es el único pastor en Colombia que está exponiéndose al gobierno, y es mi tarea como pastor permitir el escenario para que ellos puedan mostrarse. Pero sepamos que la ayuda solo viene de Dios. Los que no confían en Dios, su alma termina en una cárcel espiritual, porque el pasaje bíblico dice: vivirán en lugares desolados y en tierra despoblada y salada. O sea, es pesado. El que no confía en Dios va a vivir ¿qué? En lugares desolados, en tierra despoblada y salada. ¿Le ha pasado a usted que ponemos la confianza en una persona, nos decepciona, y esto yo lo vería como una cárcel espiritual? Terminamos nosotros en opresión.
no son cárceles físicas, son cárceles mentales, cárceles emocionales, cárceles espirituales que no nos dejan avanzar. El punto aquí, en el libro del profeta Jeremías, es que la falta en Dios, la falta de fe en Dios, y por no poner nuestra mirada solo en Él, entramos en crisis porque estamos poniendo nuestra esperanza fuera de Dios. La decepción viene cuando yo exalto a alguien por encima de Dios, cuando yo solamente dependo del Señor, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, ¿cómo se encuentra su vida en este momento? Por poner su esperanza fuera de Dios. Yo no sé si estás herido contra una persona. No sé si está herido contra el pastor y el pastor no lo sabe. No sé si el pastor está herido contra una oveja y esa oveja no lo sabe. No sé si usted está herido con usted mismo, que usted no tiene paz con su ser interior, que usted no tiene una paz interna en su corazón. Yo no sé si usted está culpando a otros de su desgracia actual y de la falta de logros significativos. Es que cuando yo me desilusiono de una persona, culpo a otro de la falta de mis logros significativos y estoy tratando de buscar a quién voy a culpar. Así que hoy estamos enrutándonos en cómo yo puedo lidiar con la decepción, porque hace parte de la vida, hace parte de las relaciones personales, emocionales y aún entre hermanos de la fe. Hoy debemos aprender que las personas que están a nuestro lado no son los responsables de nuestra felicidad. Nadie puede parar el destino de su vida. Solo hay una persona que está habilitada para ser quien le trunque el camino, y esa persona es usted mismo. Así que la única persona que puede hacer que usted no avance, que usted se desarrolle, es usted mismo. Así que los comentarios de las personas sobre su vida no lo definen. Si alguien habla mal de usted y lo desilusiona, eso no te debe detener, porque lo que Valentina opine negativamente de mí, eso no me define, no me va a desconfigurar el propósito que Dios tiene conmigo, porque yo soy lo que Dios ha dicho que yo soy y lo que yo crea que soy en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Nos desilusionamos cuando a veces personas hablan mal de nosotros o nos descalifican o tienen un lenguaje que nos hace sentir menor, que nos hacen sentir más bajo, que no nos hacen sentir con habilidad, y terminamos creyendo siempre lo que las personas están diciendo. Llegamos a un estado de desilusión y de decepción por causa de permitir esas frases en nuestras vidas. ¿Quién me detiene si no soy yo mismo? ¿Quién me detiene si no son mis propias creencias limitantes o mis propios conceptos de mí mismo? Dice la Escritura que cada cual debe pensar de sí, debe pensar de manera acorde, equilibrada. Ni puede pensar exaltándose porque termina siendo un orgulloso, o no puede valorarse, sino que tenemos que tener una posición clara. ¿Por qué viene la decepción? Por falta de identidad. Cuando yo no tengo identidad, entro en el campo de la decepción. Jesús es un ejemplo de cómo enfrenta la decepción a causa de la identidad que él tiene en Cristo. Jesús enfrentó muchas veces el ser decepcionado o estuvo frente a esas circunstancias, pero fue la postura adecuada la que no permitía que él se involucrara o se enganchara en esas situaciones. Así que Jesús supo que su destino no lo interrumpía el criterio de otra persona, que no lo definía la religión, que no estaba definido por el sistema religioso, sino que estaba definido por lo que el Padre había dicho de él. Gente no ha creído en usted, gente no ha creído en mí, gente que no creyó en mí de cuando yo estaba joven. Cuando yo empecé a pastorear, gente no creía en mí, pero si yo abrazaba la creencia ajena, esa creencia ajena me iba a definir. Y yo no podía permitir que otro me definiera en su concepto para yo alcanzar el logro extraordinario. Yo tenía que abrazar lo que Dios piensa de mí, y lo que las demás personas piensan de mí es su opinión, y la opinión a mí no me afecta. La opinión está fuera de mí. Tú puedes opinar todo lo que quiera, pero eso no va a definir mis circunstancias y no va a definir mi propósito.
Así que Jesús tenía claridad en su identidad, porque cuando Él descendió a las aguas, una voz dijo: este es mi Hijo, en quien me complazco. Otra versión dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La misma palabra, en quien hay alegría en mi corazón. Él sabía que su identidad no dependía del fariseo. Él sabía que su identidad no dependía del círculo de los escribas de la época. Él sabía quién era. Él era Dios. Él era el Hijo de Dios caminando en la tierra. Él sabía lo que era. Él fue el mismo que se le presentó a Moisés, Éxodo capítulo 3, versículo 1. Y él le dijo: yo soy el que soy. Yo soy el Dios del presente. Yo soy el Dios de la hora. Soy el Dios incambiable. Soy el mismo desde todas las edades. Soy el Dios atemporal manifestado a la creación como el Todopoderoso. Él sabía quién era Él. Pero ¿qué se decía de Jesús? ¿Que este no es acaso el hijo del carpintero? ¿Acaso su papá no es ese que trabaja allá en la carpintería? Su mamá es María y que todos trabajan aquí en este pueblo. Otros dijeron: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Otros dijeron: tiene un espíritu demoníaco, tiene el príncipe de los demonios y por eso expulsa fuera a los demonios. Otros decían de Jesús que era un falso profeta. Otros dijeron que era un blasfemo, que era un mentiroso, que era comedor y bebedor. Los hermanitos de él creían que Jesús estaba loco, no creían en él. Pedro, su discípulo amado, lo negó. Judas lo vendió y los demás lo abandonaron. Pero esto no determinó ni el propósito ni la identidad de Cristo. Entonces nosotros andamos en la vida decepcionados por quienes nos rodean por falta de identidad. Cuando yo tengo identidad clara, entonces yo no voy a permitir que eso me toque emocionalmente. ¿Usted se imagina lo que es ser líder? Lo que es estar frente a personas donde la gente te está señalando, te está criticando, lo que haces está bien o está bien, donde todo es juzgado y señalado. Tienes que tener identidad en propósito de vida, porque si no cualquier circunstancia te saca. Y vas a estar en un mar de emociones. Vas a estar en una ruleta rusa, un día arriba, un día abajo. Porque la vida no consiste en si hoy estoy muy ilusionado o si estoy muy decepcionado. La fe en Cristo es posicional. Es quién soy yo en Cristo. Yo soy hijo, yo soy heredero. Y ese puesto el Señor no me lo ha quitado ni me lo ha cambiado. Entonces cuando a usted, una persona, le haga cosas incorrectas, usted no va a ser chocado emocionalmente, porque primero su confianza y su dependencia no está en esa persona. Usted depende ¿de quién? De Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Entonces, ¿qué es lo que choca en nosotros cuando nos decepcionamos? Es cuando somos adictos a la aprobación de los hombres. Entonces, cuando yo soy adicto a que la gente me apruebe, cuando no me apruebe, entro en el campo de la insatisfacción llamada decepción. Porque cuando yo quiero que solo me aplaudan, cuando yo quiero que solo me admiren, pero cuando soy corregido, soy señalado, o cuando alguien no está de acuerdo conmigo, entro en un campo de desilusión. Estoy decepcionado de Julanito, me tiene en el piso. Es más, ya ni voy a ser pastor de la iglesia El Camino. Cuando yo empecé el pastorado, enfrenté una crisis como esa a los 19, 20 años. Un joven se me paraba atrás de la iglesia y mientras yo predicaba me hacía así. Y yo: Señor, desciende fuego ahora, consume este hijo del diablo, Padre. Y yo levantaba y nada, yo me falta fe como Elías: Señor, quémalo, 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 quémalo. Y nada. Y ese muchacho me estresó tanto que un día yo estaba en la oficina y me puse a llorar y yo dije: yo no quiero ser pastor. Yo no quiero enfrentar mi vida a que la gente esté hablando así de mí. Así que el muchacho reunía a los jóvenes nuevos de la iglesia y les decía: ¿ustedes sabían que el pastor fuma marihuana? Y yo soy la iguana y les voy a contar a ustedes todo. El sapo, les voy a contar: el pastor fuma marihuana. Entonces él me hacía ese mal ambiente entre los muchachos, tratando de afectar mi imagen. Pero yo todavía no tenía una identidad clara en el propósito y en el llamado de Dios. Nuestras vidas a nivel ocupacional, social, relacional están ligadas fuertemente a la identidad en Cristo.
Si yo no tengo una identidad clara de lo que Dios dice de mí, entonces yo voy a ser movido fácilmente en mis relaciones personales. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso Efesios 1:11 dice: en Cristo sabemos quiénes somos, para qué vivimos, mucho antes de que oyéramos de Cristo. Él nos vio y nos diseñó para una vida gloriosa, parte de su propósito general en el que trabaja en todo y para todos. Si usted mira bien el pasaje bíblico, usted va a subrayar unas palabras claves que están en este texto. Y ahí está condensada la identidad del ser humano, los que están en Cristo. Dice: en Cristo sabemos, número 1, quiénes somos. Número 2, para qué vivimos. Número 3, Él nos vio y nos diseñó para una vida gloriosa, dice la Escritura, parte de su propósito general en el que trabaja en todo y para todos. Cuando yo estoy desilusionado todo el tiempo, es porque todavía no tengo identidad en Cristo Jesús. Cuando yo relaciono personas, voy a herir y voy a ser herido. Pero eso no me tiene que llevar al campo de la decepción y al estar de manera negativa aún en mi relación con el Señor. Dice la Escritura que en una noche Jesús le dijo: ustedes me van a negar. Y Pedro se asomó y dijo: no. Aunque todos te abandonen y aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Pero como Jesús no era adicto a la aprobación, Él vino a hacer una misión. Él sabía su posición y sabía que había venido. Él dijo: Pedro, no digas eso, que antes que amanezca, antes que el gallo cante, ya me habrás negado 3 veces. Y él le dijo: no, ¿cómo se le ocurre? Así me toca ir con usted a la muerte, yo me voy a la muerte con usted, pero nunca lo voy a negar. Y ese mismo día, antes de que el gallo cantara 3 veces, Pedrito empezó a maldecir y a decir: yo no sé quién es ese, ni lo conozco, yo no conozco a ese tal Jesús, porque le dio miedo que lo apresaran. Ahora, Pedro lo negó y dice que todos los discípulos abandonaron a Jesús. Jesús tuvo una crisis existencial en ese momento y dijo: ahora yo qué voy a hacer, yo tan solo, ay, ya no creen en mí que yo soy el Mesías, ya qué voy a hacer. Cuando nosotros estamos en búsqueda de aprobación, eso nos lleva a un camino de adicción para poder estar emocionalmente arriba o emocionalmente estables. Pero cuando yo dependo de Cristo y mi confianza está en el Señor, entonces aprendo a tener un criterio relacional adecuado. Una de las razones de estar decepcionados es que elevamos mucho las expectativas con las personas. No eleve las expectativas tanto con su novio, ya lo va a conocer bien. No eleve tanto las expectativas con su novia, lo va a ir conociendo. Con su novia lo va a ir conociendo. No eleve tantas las expectativas con el pastor, que el pastor es un ser mortal. Soy un siervo de Dios, pero tengo errores. No eleve tanto sus expectativas con sus mentores, que son personas que sirven en la obra de Dios. No eleve tanto las expectativas con sus discípulos, porque esos discípulos también niegan de vez en vez la fe y otras veces vuelven atrás. Así que Jesús no elevó expectativas en Pedro, él solo confiaba en Dios. ¿Quiere usted estar en ese campo cotidiano? Estoy decepcionado y por eso ya no voy a la fe. Estoy decepcionado y por eso no sirvo al Señor. Es que la decepción viene a nuestra vida por tener falsas expectativas de las personas. Y hay gente que no tiene lo que tú le estás pidiendo. Se lo repito, hay gente que no tiene lo que tú esperas. Entonces, ¿qué nos ocurre a nosotros? Me pasa a mí en el campo matrimonial. Yo puedo querer que mi esposa dé algo que ella no tiene, o ella quiere que yo dé algo que yo no tengo para dar, y eleva tantas las expectativas que la lleva al campo de la desilusión y de la decepción. ¿Qué toca hacer? Hablar, conversar, orar, crecer, mejorar. Se necesitan terapias personales y de ayuda para crecer. Pero que ese campo de la decepción, por tantas expectativas, hoy las podamos traer delante del Señor. Así que Dios permite los Pedros y permite los Judas en nuestra vida, para que de esa manera nosotros comprobemos si dependemos o no dependemos de Dios. Y la pregunta: ¿quién ha sido su Pedro? Santo. ¿Quién ha sido su Judas?
Ay, no, vea, yo que comía carne con él y yo como lo quería y como era, yo nunca me imaginé que ella me iba a hacer eso. Yo nunca me imaginé que él me iba a hacer eso. Es que tenía una expectativa tan elevada, y es que Dios permite los Pedros en nuestra vida. Dios permite los Judas. Ese que la noche, en la madrugada, se te acerca y te da un beso en la mejilla, y Jesús voltea y le dice: amigo, haz a lo que has venido a hacer ya. Hazlo de una vez. Pero Jesús no estaba diciendo: ¿y por qué me vendió? Torcido. Usted es el peor torcido, más torcido de todos los torcidos. Le di pez, le di pan, lo ungí. Y es que eso hacemos cuando nos decepcionamos de alguien. Es que le di comida cuando tenía hambre. Lo empleé cuando no era nadie. Es que lo ayudé porque tenemos expectativas de alguien y de algo. Y eso es lo que nos lleva a esa desilusión. Pero los Pedros en nuestra vida, bendito sea el Señor, son los que nos recuerdan que nosotros dependemos ¿de quién? Del Señor. La decepción llega cuando las circunstancias no son lo que pensábamos. Cleofas, su compañero, van en camino y se van quejando. Están tristes. Se les acerca a la caminata a Jesús y le dice: ¿qué están hablando ustedes? Y ellos le dicen: ¿qué estamos hablando? ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes que un Mesías que teníamos lo mataron? Se murió. Tú no sabes eso. Estamos tristes. ¿Cómo estaban ellos? Decepcionados. Estaban desilusionados. La ilusión que tenían se perdió, y la confianza en Cristo los tenía decepcionados. Así que les dijo: ¿y qué ha pasado en este lugar? No sé de qué están hablando. Y ellos comenzaron a contarle la historia de que Jesús había muerto, pero quien habitaba con ellos era el mismo Cristo. Así que les dijo: ¿y ustedes no se esperaban esto? ¿Y ustedes por qué tienen el corazón tan duro para creer? Es que la decepción no solo llega cuando las circunstancias no son como esperábamos, sino que endurece el corazón. Un ejemplo: uno está pensando que la vida cristiana todo va a ser como uno lo cree. Entonces usted coge un armatodo y dice: bueno, ficha verde, ficha roja, ficha azul. Ficha verde, ficha roja, ficha azul. Pero resulta que en el caminar la vida a veces no es como uno pensó. A veces el matrimonio no fue lo que nos dijeron. A veces las relaciones de amistad no fue lo que pensamos. A veces las iglesias cristianas no es eso que nos dijeron, que todo era perfecto en 4 paredes negras. No, todo no es perfecto. Cuando uno se enfrenta a la vida real, comienza a ver que la vida tiene decepciones, que la vida tiene altos y que tiene bajos. Por eso nuestra confianza debe estar en el Señor, y que las circunstancias no son como yo esperaba. Pero eso no tiene que hacer que yo niegue mi fe. Cuando comenzamos a caminar con el Señor, muchos proyectos que tengamos muchas veces no serán como nosotros pensábamos. Pero eso no nos puede llevar a decepcionarnos de Dios, porque Cleofas fue reconvenido por Jesús cuando le dijo: ¿por qué son tan tardos de corazón? En otras palabras le dijo: ¿por qué tienen el corazón tan duro para creer? La decepción endurece el corazón. Frases como: yo jamás volveré a confiar en nadie. Y quiero hacerlo entender con el pasaje de Jeremías. La Biblia dice que el que confía más en la gente que en Dios, entonces va a ser tratado por Dios. Pero eso no quiere decir que yo ofrezca confianza a las personas. ¿Me estoy haciendo entender? Así que el corazón se nos vuelve duro y decimos: entonces yo no volveré a confiar en nadie. Entonces yo para qué predico, entonces yo para qué sirvo. Yo he pasado por esa carrera. Yo estoy predicando desde los 15 años, pastoreando desde los 20 años, y hemos visto de todo. Hemos visto gente que viene y nos abraza y que luego ya no nos quiere. Hemos visto gente que nos elogia, que luego nos juzga. Hemos visto gente que viene y nos da palabras de ánimo, pero que por las redes luego son una desilusión. Entonces, cuando va pasando el tiempo, uno va diciendo: Señor, guarda mi corazón, porque yo te sirvo solamente a ti. ¿Estás decepcionado de algo que no salió como querías? Y se dice: estoy desanimado. Pero viene una desilusión más alta, y es la desilusión de sí mismo. Cuando uno se desanima y se desalienta de sí mismo, es el peor lugar en el que puede llegar el ser humano. Cuando usted dice: yo no creo en mí,
he intentado con un pecado tantas veces y estoy decepcionado de mí mismo. Qué redundancia. Cuando te miras al espejo y dices, veo ese rostro, pero estoy desilusionado de lo que veo. Pedro tuvo esa experiencia en la mañana. Después de negar a Jesús, él lloró amargamente, se arrepintió. Y cuando Jesús en la resurrección tiene un encuentro con él, Pedro tiene una vergüenza de encontrarse a Jesús. Por eso Jesús busca hacerle una restauración y por 3 veces repetidas le dice, Pedro, me amas, Pedro, me amas, Pedro, me amas. 3 veces, 3 negaciones, 3 restauraciones, 3 sanidades que Jesús viene a hacer al corazón de San Pedro. Decepcionados de sí mismo. Cuando yo estoy en el campo de la decepción personal, entonces ya no hay nada que hacer. Gente que ya no se quiere parar de la cama, empieza a entrar en estados de depresión, de desesperanza. Ya la vida no tiene un sentido. Me quiero morir o me quiero quitar la vida. Ayer estuvimos hablando con una mujer que nos contaba que su hijo de 20 años, 21 años, lo encontraron que se había ahorcado. Y quien le tocó tomar y bajarlo fue a su propio padre, a su progenitor. Le tocó ver a su hijo colgado. El mismo padre que vio un bebé nacer en un hospital, el mismo papá que cargó un bebé de horas de nacido, es el papá ahora que está cargando un hombre de 21 años, su hijo, pero no está vivo, no está trayendo alegría, está colgado de un árbol porque estaba desesperado de la vida. ¿Qué decepción personal enfrentó él? ¿Qué desilusión no se perdonó que prefirió ir a la horca, no importando el dolor que enfrentaría en la vida eterna, ni el dolor que ocasionaría en una familia que dejaría en esta tierra? Su papá, su mamá, sus hermanos, decepcionados de sí mismo. Es que Dios te dice, no confíes tanto en ti, no confíes tanto en tu carne, confía en mí, porque no es en tus fuerzas, sino en mis fuerzas. ¿Cuándo dicen amén a eso? Y termino con este enunciado final. No solo nos decepcionamos de la vida, no solo nos decepcionamos de las personas que nos rodean, no solo nos decepcionamos de nosotros mismos, sino que a veces entramos en el campo de la decepción contra Dios. Escucha usted gente que dice, estoy decepcionado de Dios porque Dios no me entregó esto. Es más, a veces nosotros le decimos al Señor, Señor, si tú me das esto, entonces yo te sirvo. Señor, si tú me haces este milagro, te prometo que yo te voy a servir. Y si Dios no da ese milagro, entonces viene una decepción. Hoy tenemos gente y los grandes ateos, personas que han escrito acerca del ateísmo durante años y pensamientos de filosofía, fue porque estuvieron en un campo de decepción y esa decepción los llevó a cargarse en contra de Dios. Y ahí está Marta. Dice que Marta, cuando Jesús llegó a su casa a orar por Lázaro, ella le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y así somos con Dios, ¿sí o no? Señor, si tú me hubieras hecho este milagro, yo no estaría pasando por esto. Estamos decepcionados de Dios. Ya no queremos congregarnos, ya no queremos servir. Ya la pasión y el fuego se fue de nosotros porque hay una decepción con Dios, con las personas, con nosotros mismos. Hay un mar de insatisfacción. Pero hay una buena noticia y es que Dios quiere sanar nuestras decepciones. Cuando Jesús estuvo con Cleofas, ¿sabe cómo lo sanó él? Simplemente él partió el pan. Y cuando partió el pan, el entendimiento a ellos les fue abierto y se desapareció. No hizo nada más. Partió el pan y se desapareció. ¿Qué quiere decir eso? Ayúdenme. Ellos están en desesperanza. Con eso lo que Jesús le quiso decir es, yo no soy un digno de la decepción. Yo no decepciono a nadie. Y las promesas que yo les hice es en el sí y en el amén. Lo que le estaba diciendo a Cleofas y a su compañero es, Jesús no dejó ese nudo en el aire. No dejó esa situación sin resolver después de resucitar. Él se les apareció y luego se les desapareció, mostrándole que él era digno de confianza. Dios quiere sanar las heridas de la decepción. Así que no se aferre más al pasado ni a las personas que lo hirieron ayer. No se aferre más al pastor que lo hirió, al líder que lo hirió, al hermanito que lo hirió, a Julanito que le hizo daño. No se aferre más al pasado. Perdone a los demás y perdónese a sí mismo. Y sobre todo recuerde que Dios es fiel. Porque en Apocalipsis dice que Jesús en su segunda venida vendrá en un jinete y que en su lomo estará escrito fiel y verdadero. Él nunca
cambia y Él nunca es infiel. Renunciemos a las decepciones que hay en el corazón. Padre.